Ponte en el lugar de una madre. Piensa que has dado a luz 6 veces, que has soportado cada dolor, cada contracción, cada grito, y que al final, cuando por fin sostienes a tu hijo entre los brazos, alguien te lo arranca. Imagina que ese alguien es tu propio marido, y que lo que hace con ese bebé es tragárselo entero. Ahora imagina que no puedes hacer nada, que estás atrapada, que cada embarazo termina igual, que el 6.º hijo llega y el miedo te consume y sabes exactamente lo que va a ocurrir, a menos que esta vez lo cambies todo. Esta es la historia de Rea, no la historia de Zeus, no la historia de Cronos, no la historia de los héroes que vinieron después. La historia de la mujer que hizo posible todo lo demás. La historia que fue ignorada durante siglos, la que fue enterrada bajo capas de mito masculino, la que fue reducida a la esposa de y la madre de, cuando en realidad fue ella quien decidió el destino del mundo. Hoy vamos a devolverle su historia. Para entender a Rea necesitamos retroceder mucho más atrás de lo que estamos acostumbrados. Mucho antes de Zeus, mucho antes de los dioses del Olimpo, incluso antes de los titanes. Necesitamos ir al principio de todo, cuando la realidad era apenas un susurro. Según la cosmogonía griega más antigua, al principio solo existía el caos. No el caos como lo entendemos hoy, desorden, ruido, confusión, sino el caos como vacío primordial, un abismo sin forma, sin tiempo, sin materia, pura potencialidad. Del caos emergió Gea, la tierra, la gran madre primordial, la base de toda existencia, y de Gea surgió Urano, el cielo, y Gea y Urano se unieron, y de esa unión nacieron los primeros seres verdaderamente poderosos, los titanes, 12 en total, 6 varones y 6 hembras, y entre ellas estaba Rea. Su nombre es antiguo, antiquísimo, tan antiguo que los propios griegos ya no estaban seguros de lo que significaba exactamente. Algunos decían que venía del griego reo, que significa fluir, como el agua de un río. Otros lo conectaban con Hera, la tierra, y otros simplemente reconocían que era un nombre que venía de antes, de las culturas prehelénicas, de los pueblos que habitaban el Mediterráneo antes de que los griegos llegaran con sus espadas y sus historias. Y eso importa porque Rea no es solo una diosa griega, es algo mucho más antiguo. Cuando los arqueólogos excavaron los yacimientos minoicos de Creta, encontraron algo fascinante. Un culto centrado en una gran diosa madre, protectora de la naturaleza, de los animales salvajes, de las montañas y las cosechas. Una diosa a la que los leones acompañaban, una diosa a quien se rezaba no para pedir victorias en la guerra, sino para pedir fertilidad, abundancia y continuidad de la vida. Esa diosa antigua, la diosa de Creta, fue absorbida y transformada por la mitología griega posterior, y parte de esa transformación se convirtió en Rea. Es por eso que Rea tiene tantos atributos que pertenecen al mundo natural y primordial. Las montañas son sagradas para ella, especialmente el monte Ida en Creta. Los leones la acompañan. El tambor, el sonido rítmico y profundo de la tierra misma, es su instrumento sagrado. Rea es la tierra, no de la misma forma exacta que su madre Gea. Gea es la tierra en su totalidad, primordial e indivisa. Sino Rea como la tierra habitada, la tierra fértil, la tierra que acoge a la vida y la sostiene. Y aquí es donde la historia se complica. Porque Rea, esta diosa antigua y poderosa, se unió en matrimonio con su propio hermano, Cronos. Cronos, el más joven y el más ambicioso de los titanes varones, había llevado a cabo ya el acto más violento que hasta entonces había ocurrido en la historia del universo. Armado con una hoz de pedernal que le dio su propia madre, Gea, sí, su madre, había castrado a Urano, su padre, había derramado la primera sangre del cosmos. Con ese acto brutal, Cronos se hizo con el poder supremo. Se convirtió en el soberano del universo, el señor del tiempo. La edad que siguió fue llamada más tarde la Edad de Oro, una era de prosperidad, de plenitud, de abundancia casi mítica. Pero la sangre de Urano había caído al suelo y con ella una maldición. Antes de desvanecerse en la oscuridad, Urano lanzó una profecía. Lo que tú me has hecho te hará a ti uno de tus propios hijos. Cronos la escuchó y en lugar de cambiar, en lugar de aprender, decidió simplemente eliminar el problema y Rea tuvo que vivir con eso. Pensemos en lo que significa esto desde la perspectiva de Rea. Eres una diosa, eres poderosa, antigua, conectada con la tierra misma, pero también eres esposa en un mundo donde el matrimonio, incluso entre dioses, te ata. Eres parte de un orden cósmico que Cronos controla y te quedas embarazada. El primer hijo nace, es una niña hermosa, la llaman Hestia. Y Cronos, sin titubear, la toma en sus brazos y se la traga, literalmente. No es una metáfora. Los textos antiguos son claros. Cronos devoraba a sus hijos en el momento en el que nacían. Hesíodo en Teogonía lo describe con una frialdad que todavía hoy estremece.
El gran Cronos los engullía a todos según llegaban desde el sagrado vientre de su... Para un momento, por favor, un segundo. Ya sé que te está gustando el vídeo, pero no te olvides de decirle te quiero a tu madre. Venga, espabila. Mami, te quiero. Y ya que tengo toda tu atención, también quería dedicar este vídeo a una gran madre. El amor de mi vida y quien pone voz a las diosas del canal. Te quiero, nena. Ala, ya te dejo con el vídeo. Míralo hasta el final, ¿eh? Y suscríbete, no te olvides. sus rodillas. Imagina el horror de esas palabras, según llegaban, sin darles tiempo de vivir, sin darles tiempo de respirar siquiera. Después de Hestia llegó Demeter, la futura diosa de las cosechas, devorada. Luego Hera, la futura reina del Olimpo, devorada. Después Hades, el futuro rey del inframundo, devorado. Luego Poseidón, el futuro rey del mar, devorado. 5 veces Rea había dado a luz. 5 veces había sentido el calor de un recién nacido en sus brazos por apenas un instante. 5 veces ese calor había desaparecido. Y Cronos seguía allí, implacable, consumido por su propio miedo. Porque hay algo importante que entender sobre Cronos. No era malvado en el sentido simple del término, simplemente tenía miedo. La profecía de Urano lo perseguía como una sombra. Cada hijo que nacía era una amenaza potencial, cada nuevo ser era el posible agente de su destrucción. Y así, el tirano más poderoso del cosmos era también su prisionero más patético. Pero mientras debatimos la psicología de Cronos, hay algo que casi todos los relatos clásicos pasan por alto. ¿Qué sentía Rea? Los textos antiguos no lo elaboran demasiado. Los dioses griegos no solían tener una vida interior muy explorada en los textos épicos, pero entre líneas, si leemos con cuidado hay pistas. Hesíodo dice que Rea estaba angustiada, que era consumida por el dolor, un dolor que no solo era físico, el dolor del parto, sino el dolor acumulado de 5 pérdidas, 5 veces el amor más instintivo del universo, el amor de una madre por su hijo, arrebatado en el momento de su mismo nacimiento. Y además la impotencia, porque Rea sabía lo que ocurría, sabía que Cronos lo haría una y otra vez, y no haría por detenerlo, no podía, o más exactamente, todavía no podía detenerlo. Cuando Rea quedó embarazada por 6ª vez algo había cambiado en ella. Tal vez fue la acumulación de 5 duelos, tal vez fue el instinto más profundo de la tierra misma que vivía en ella, tal vez fue la rabia que había estado creciendo silenciosa durante años como lava bajo una montaña. O tal vez fue simplemente que esta vez no iba a quedarse quieta. Rea fue a buscar consejo, y fue a buscarlo a la fuente más profunda que conocía, su madre, Gea, la tierra primordial, y su padre Urano, el cielo, quien incluso tras su caída mantenía el conocimiento del destino. Y ellos le dijeron cómo podía salvarse, cómo podía salvar a su hijo. Y Rea escuchó, y planeó, y actuó. La isla de Creta. En la mitología griega, Creta es un lugar especial. No simplemente porque sea una isla hermosa del Mediterráneo oriental, sino porque es el lugar donde el mundo cambió, donde el futuro fue decidido en secreto, en una cueva, por una madre desesperada con un plan tan simple que casi parece imposible que funcionara. Cuando llegó el momento del parto, Rea hizo algo que requirió una valentía que los mitos rara vez le atribuyen. Se escapó. Se fue a Creta, dio a luz en secreto en una cueva en las laderas del monte Ida. Algunos dicen que fue la cueva de Ictea, otros dicen que la de Ideo. Los antiguos no se ponían de acuerdo, lo cual solo demuestra que la historia era tan vieja que ya nadie recordaba el lugar exacto. Y en esa cueva, en ese lugar escondido, dio a luz a su 6º hijo. Zeus. Ahora vendría la parte más difícil. Cronos esperaba. Cronos siempre esperaba. Sabía que Rea había parido y vendría a reclamar al recién nacido. Rea envolvió una piedra grande, una roca del tamaño de un bebé, en pañales, en telas. La sostuvo en sus brazos como si fuera un niño, y cuando Cronos llegó con su mano extendida, ella se la entregó, sin decir nada, con una calma que debió costarle todo. Y Cronos, el señor del tiempo, el dios más poderoso del universo, se tragó una piedra sin darse cuenta. Parece casi absurdo, ¿verdad? Que el gran Cronos fuera engañado con una piedra envuelta en telas. Pero eso es precisamente lo que hace que este mito sea tan poderoso. El poder más terrible puede ser vencido no por la fuerza, sino por la astucia, la determinación y el amor desesperado de una madre. Pero Rea no podía simplemente dejar a Zeus en una cueva y esperar lo mejor. Cronos podía descubrir el engaño. Podía escuchar al bebé llorar. Así que organizó una guardia. Los curetes o coribantes, según la fuente,
Eran guerreros, danzarines, sacerdotes de la tierra. Rea los encomendó para proteger a Zeus, y su método era particular. Cuando el bebé lloraba, ellos golpeaban sus lanzas contra los escudos, danzaban, gritaban, hacían todo el ruido posible para que los llantos del niño se perdieran entre el estruendo. Es una imagen poderosa si nos detenemos en ella. Guerreros danzando y golpeando escudos para ahogar los llantos de un bebé. Todo para que un padre, el padre más poderoso del cosmos, no lo escuche. Y así creció Zeus, alimentado según unos por la cabra maltea, cuya leche divina lo hizo inmortal, protegido por los curetes, criado por ninfas, escondido del padre que lo habría destruido. Hay algo que los mitos griegos clásicos raramente mencionan, pero que vale la pena decir aquí. Rea sabía que el plan era solo el primer paso. Salvar a Zeus no era suficiente, porque allá en el estómago de Cronos estaban todavía Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, 5 hijos todavía prisioneros. Y a Rea le quedaba algo más por hacer. Zeus creció, y con él creció la rabia que Rea le había transmitido sin necesidad de palabras. Sabía quién era, sabía lo que Cronos había hecho, y cuando llegó el momento, cuando su poder fue suficiente, Zeus regresó al mundo de los titanes, con ayuda. Rea, que nunca había abandonado el juego, fue quien tendió el puente. Fue ella quien, según algunas versiones del mito, se convirtió en cocinera en el palacio de Cronos para que Zeus pudiera acceder a él. Fue ella quien preparó la pócima, una mezcla de vino y un emético de hierbas, que Zeus mezcló en la copa de su padre. Cronos bebió y vomitó. Primero salió la piedra, luego Poseidón, luego Hades, luego Hera, luego Deméter y finalmente Hestia, la primera nacida, la última liberada. 5 dioses que nunca habían visto la luz del día salieron al mundo ese día. 5 prisioneros liberados. Y el cielo literalmente tembló. La guerra que siguió duró 10 años. La titanomaquia, el conflicto más devastador que la mitología griega conoce, hasta la gigantomaquia, pero esa es otra historia. Zeus y sus hermanos liberados contra Cronos y la mayoría de los titanes. Los dioses olímpicos lucharon desde el monte Olimpo, los titanes desde el monte Otris. Y entre medio, el universo fue destrozado. Zeus liberó a los cíclopes que le forjaron el rayo, liberó a los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos que arrojaron rocas como montañas. Deméter, Hera, Poseidón y Hades lucharon junto a su hermano menor, y Cronos perdió. Fue encadenado y arrojado al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, junto con los titanes que lo habían seguido. El señor del tiempo atrapado fuera del tiempo, y el mundo quedó en manos de la segunda generación divina. Aquí hay una pregunta que los mitos no responden de forma cómoda. ¿Dónde estuvo Rea durante la titanomaquia? Los textos no la colocan en el campo de batalla, no la ponen al frente de ningún ejército, y eso ha llevado a muchos a asumir que simplemente no estaba. Pero hay otra lectura posible. Rea quedó atrapada entre 2 mundos. Por un lado, sus hijos, liderados por Zeus, por otro, su esposo Cronos y la antigua estirpe titánica a la que siempre había pertenecido. ¿Qué hace una madre cuando los suyos están en guerra entre sí? Tal vez el silencio de los mitos sobre Rea en la titanomaquia no sea un olvido. Tal vez sea la única respuesta posible a una pregunta sin respuesta cómoda. Lo que sí sabemos es lo que vino después. Los dioses olímpicos tomaron el poder. Zeus se convirtió en el soberano del cosmos. Hera en su reina, Poseidón en el señor del mar, Hades en el rey del inframundo, Deméter en la diosa de la tierra cultivada, Hestia en diosa del hogar sagrado, y Rea recibió el título de la madre de los dioses. Meterteon. La reverenciaron, le construyeron altares, le ofrecieron sacrificios. En algunas ciudades, especialmente en Creta y en Asia Menor, su culto fue genuinamente poderoso, pero también fue poco a poco desplazada. Mientras la mitología griega fue absorbiendo y sistematizando sus dioses, algo interesante ocurrió con Rea. Fue identificada cada vez más con Cibeles, la gran diosa madre de Frigia en la que hoy es Turquía. Cibeles era una diosa extraordinaria, su culto era antiguo, estático, poderoso. Sus sacerdotes, los Galli, se mutilaban en su honor. Se la adoraba con música de tambores y flautas, con danzas frenéticas, con una entrega total que los griegos más comedidos encontraban perturbadora e irresistible a partes iguales. ¿Qué tenían en común Rea y Cibeles? Los leones que la acompañaban, las montañas como espacio sagrado, el tambor como instrumento divino. La idea de una madre primordial, anterior al orden patriarcal, anterior al Olimpo racional y jerarquizado.
Cuando Roma conquistó el mundo mediterráneo, Cibeles Rea llegó a Roma como Magna Mater, la Gran Madre, en el año 204 a.C. Fue uno de los primeros cultos orientales en ser oficialmente adoptados por Roma. Sus sacerdotes llegaron en barco desde Pérgamo. Los romanos les miraban con una mezcla de fascinación y horror, pero la adoptaron porque en algún nivel profundo la necesitaban. Hay algo profundamente paradójico en la historia de Rea dentro del panteón griego. Por un lado es casi omnipresente, todos los grandes dioses olímpicos, los que dominan el cielo, el mar, el inframundo, las cosechas, el hogar, la sabiduría, la guerra, el amor, son sus hijos. Sin Rea literalmente no existe el Olimpo. Por otro lado, una vez que el Olimpo se establece, Rea desaparece casi por completo de los mitos activos. No tiene grandes aventuras propias, no aparece en la Odisea ni en la Ilíada, donde se menciona a casi todos los demás dioses. No tiene grandes amores olímpicos ni conflictos dramáticos. Es como si una vez cumplido su papel, el papel de hacer casi posible a los demás, el sistema mítico ya no supiera qué hacer con ella. Y eso, en cierto modo, es el destino más antiguo del mundo, la madre que lo dio todo y que después es cortésmente olvidada. Cuando releemos la historia de Rea, no como un mito pintoresco sobre dioses que se tragan piedras, sino como lo que es, una historia profundamente humana sobre poder, pérdida, resistencia y amor, algo nos habla desde el fondo de los siglos. Rea no era perfecta, no era todopoderosa. Vivió atrapada en estructuras que no eligió, casada con un tirano que temía a sus propios hijos. Pero tampoco se rindió. No de la manera obvia, no con una espada, no con un ejército. Se rindió a la desesperación 5 veces, pero nunca se rindió a la derrota definitiva. En la 6ª vez eligió diferente, con astucia, con planificación, con la voluntad de engañar al poder cuando el poder es injusto. Y luego vivió para ver a sus hijos libres. Recordemos las etimologías de su nombre. Reo, fluir, era tierra. Rea es la tierra que fluye, no la tierra estática, no la tierra inmóvil del monumento. La tierra viva, la tierra que se mueve con las estaciones, que se parte con los terremotos, que nutre y que también destruye. Es una imagen que no pierde fuerza con los siglos. La vida nos fija, el poder no es eterno. Y la tierra, física, literal, la que pisamos, sigue siendo más antigua y más duradera que cualquier orden político divino que se haya construido sobre ella. Hoy, miles de años después, seguimos contando estas historias y me parece importante preguntarnos por qué. No es solo nostalgia, no es solo entretenimiento. Estos mitos llevan codificadas verdades que la humanidad tardó milenios en aprender, que el poder sin límites se convierte en tiranía, que el miedo es el peor consejero de un líder, que aquellos que son ignorados o subestimados, la madre, la esposa, la figura que simplemente hace posible lo demás, son a menudo los que tienen el poder más profundo de todos. Y que la resistencia no siempre tiene la forma de una batalla, a veces tiene la forma de una piedra envuelta en pañales, a veces tiene la forma de una huida a una cueva en Creta, a veces tiene la forma de una paciencia que espera el momento exacto. Rea lo sabía, lo supo antes de que existieran los héroes, lo supo antes de que existiera el Olimpo. Lo supo cuando solo era una madre que sostenía un hijo en la oscuridad de una cueva y decía que éste no iba a ser devorado. Si esta historia te ha llegado, si Rea te ha parecido tan poderosa como a mí, deja un comentario contándome qué parte del mito te ha sorprendido más. ¿Sabías que el culto de Rea se extendió hasta Roma? ¿Conocías la conexión con la diosa Cibeles? Dale a me gusta si quieres más historias de las diosas olvidadas. Y si todavía no estás suscrito, ya sabes, dale a la campanita para no perderte a ningún dios. Hasta el próximo mito.